Feliz domingo y bienvenidos a la meditación de la palabra. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, que no es solo un edificio, sino la madre y cabeza de todas las iglesias del mundo, símbolo de la unidad eclesial. Las lecturas de hoy nos transportan de la promesa del templo, Ezequiel, a su verdadero cimiento, Pablo, y a su cumplimiento en el cuerpo de Cristo, Juan. Veremos que el verdadero templo de Dios ya no es de piedras, sino de personas, y que de él debe manar una vida sanadora para el mundo. Comencemos con la majestuosa visión del profeta Ezequiel, que nos muestra la vida que brota del santuario de Dios. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá, habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas, de medicina. Ahora, San Pablo nos aclara el misterio: esa casa, ese templo, somos nosotros. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. El único cimiento válido es Jesucristo, y si somos el templo, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Esta santidad inmanente es la razón por la cual Jesús, con un celo ardiente, limpió el templo de Jerusalén, anticipando que su propio cuerpo sería el nuevo y definitivo santuario. Ahora, escuchemos el relato de la purificación del templo y la profecía de su resurrección. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. La celebración de hoy nos lleva del edificio de piedra al templo vivo de Cristo y de su iglesia. 1. El cimiento irreemplazable. San Pablo es claro: el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. Si nuestra vida se construye sobre la ambición, el dinero o el éxito humano, estamos construyendo sobre arena. La fiesta de Letrán nos recuerda que, a pesar de las crisis,
La Iglesia se mantiene porque su fundamento es el Hijo de Dios. Nuestra fe debe volver constantemente a este único cimiento. 2. La purificación y el celo. Jesús purifica el templo porque el celo de tu casa me devora. El celo no era por un ladrillo, sino por la santidad del lugar. Al hablar del templo de su cuerpo, Jesús nos revela que Él es el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Su acto de limpieza es un llamado a purificar nuestro propio corazón de todo mercado, la avaricia, la vanidad y la búsqueda de intereses egoístas que convierten nuestro santuario interior en una cueva de ladrones. 3. El agua de la vida, el templo y la misión. ¿Cuál es la misión de este templo? El profeta Ezequiel lo dice: de él mana un agua que lo sanea todo, que da vida y produce frutos medicinales. Esa agua es el Espíritu Santo, la gracia que fluye desde el cuerpo de Cristo, la Iglesia, hacia un mundo contaminado. Si nosotros somos ese templo, debemos permitir que el agua de la gracia fluya a través de nosotros para sanar el mar de aguas saladas de la sociedad. Nuestra vida, regada por esta agua, debe producir frutos de alimento y hojas de medicina para los demás. 4. El reto personal. El reto de hoy es doble: mantener la santidad del templo interior, mi corazón, para que el Espíritu Santo habite dignamente, y ser canal de la gracia, el agua viva, para el mundo. Si destruimos el templo de Dios con el pecado, seremos destruidos. Si, por el contrario, nos construimos sobre Cristo, seremos una fuente inagotable de vida para el prójimo. El Evangelio de hoy, JN 2, 13-25, nos presenta el episodio de la expulsión de los vendedores del templo. Jesús hizo un látigo con cuerdas, los echó a todos del templo, con ovejas y bueyes, v15, el dinero, todo. Tal gesto suscitó una fuerte impresión en la gente y en los discípulos. Aparece claramente como un gesto profético, tanto que algunos de los presentes le preguntaron a Jesús: ¿qué signos nos muestras para obrar así? v18, ¿quién eres para hacer estas cosas? Muéstranos una señal de que tienes realmente autoridad para hacerlas. Buscaban una señal divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús como enviado de Dios. Y él les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Según el evangelista Juan, este es el primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Su cuerpo, destruido en la cruz por la violencia del pecado, se convertirá con la resurrección en lugar de la cita universal entre Dios y los hombres. Cristo resucitado es precisamente el lugar de la cita universal de todos, entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad es el verdadero templo en el que Dios se revela, habla, se lo puede encontrar, y los verdaderos adoradores de Dios no son los custodios del templo material, los detentadores del poder o del saber religioso, sino los que adoran a Dios, en espíritu y verdad. JN 4, 23. Papa Francisco, Ángelus, 8 de marzo de 2015. Con la alegría de sabernos templo vivo de Dios, fundados sobre Cristo y regados por el agua del Espíritu, y con el compromiso de mantener nuestro corazón limpio para el Señor, nos disponemos ahora, en un profundo acto de fe y gratitud, a elevar nuestra oración final, pidiendo la perseverancia en la santidad y la fecundidad en la misión. Dios eterno y omnipotente, arquitecto de la vida y constructor de la Iglesia, te damos gracias por habernos llamado a ser templo vivo y morada del Espíritu Santo. En este día en que celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, te pedimos que la unidad de la Iglesia, simbolizada en esta sede, se mantenga firme sobre el único cimiento, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, Señor, el celo ardiente que purificó tu templo, para que sepamos arrojar de nuestro corazón todo espíritu de comercio, avaricia y vanidad que mancille la casa de tu Padre. Te suplicamos que el agua viva que emana de tu santuario, descrita por el profeta Ezequiel, riegue nuestra vida con tu gracia, sane nuestras impurezas y nos haga producir frutos de alimento y hojas de medicina para el mundo que nos rodea. Fortalece nuestra fe para que, recordando tu resurrección, nunca dudemos de que somos tu cuerpo. Que vivamos con la dignidad y la santidad que corresponde a tu morada,
para darte gloria en nuestras obras, por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la solemnidad de hoy te recuerde la inmensa dignidad que tienes, eres el templo de Dios. Cuídalo. Si este video te ha ayudado a purificar tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para que cada día podamos fortalecer nuestra fe juntos. ¡Feliz domingo!